Muy bien, pues comenzamos. Y como siempre queremos comenzar, queridos hermanos y hermanas, por orando al Señor, para que todo lo que hablemos realmente, la fuente y el origen sea Dios mismo. Por eso, Señor, límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Señor Jesús, gracias que podemos tocarte, podemos sentirte, podemos disfrutarte. Señor Jesús, oh, impártete tú en esta mañana ricamente, Señor. Te decimos que te necesitamos. Señor, tú eres como el aire que respiramos. Tú eres como la comida que necesitamos que ser alimentados. Tú eres la realidad de todas las cosas. Lo demás todo es sombra. Por eso venimos a ti en esta mañana diciéndote, Señor, que tenemos hambre y sed de ti. Señor, alimenta tú a tu pueblo en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que en esta mañana estamos en la segunda parte del bosquejo que últimamente estuvimos compartiendo y estábamos en el mensaje número 3 de una serie de mensajes que se titula, el título general es Conocer la vida y la Iglesia. Qué maravilloso que nosotros en esta mañana podemos estar en este asunto de conocer la vida y la Iglesia. Esa vida que es Cristo y que esa vida que ha sido producida la Iglesia, que el contenido y la realidad es Cristo mismo. Por eso el tema que nos trae hoy, la segunda parte, es la naturaleza de la Iglesia. Estuvimos viendo la primera parte de este bosquejo, son 6, pero el primero estuvimos viendo de que el Dios triuno, el Padre por medio del Hijo y por el Espíritu, dice que llegase a ser vida para el hombre tripartito. Qué maravilloso que desde Dios triuno vino como el Espíritu a morar dentro de nosotros, y ahora su deseo y su intención es que Él quiere extenderse en todo nuestro ser. Por eso dice, el Dios triuno como vida se imparte al hombre tripartito para el propósito eterno de Dios. El punto número 2, tuvimos el bosquejo 2, estuvimos compartiendo sobre el conocimiento de la vida, para que esa vida que ha sido introducida dentro de nosotros, necesitamos ahora conocer la vida, esa vida que ha venido y se ha mezclado en nuestro espíritu. Y el punto número 3 es la necesidad, perdona, pero era el cuarto bosquejo de hoy, porque el mensaje 3 fue de que estuvimos compartiendo de que la necesidad de que todo nuestro servicio sea iniciado por medio de Dios. La fuente, el inicio, el origen, la energía, realmente todo debe ser por medio de Dios. Por eso necesitamos conocer este Dios triuno como vida, conocer la vida dentro de nosotros, y ahora que todo lo que hagamos, todo nuestro servicio pueda ser por medio de esta vida. Y entonces venimos ahora al cuarto bosquejo, que es conocer la naturaleza de la Iglesia. Conocer la naturaleza de la Iglesia. Qué maravillosa de que la naturaleza de la Iglesia es Dios mismo. Por eso en el punto Romano 1 voy a tocar algunos puntitos de los que tomamos la última vez para recordar. Y entonces estuvimos viendo de que la Iglesia tenía 4 puntos aquí, que es algo maravilloso. Y dice que la Iglesia es divina. ¿Por qué es divina? Porque la Iglesia es Dios mismo, es Cristo mismo. Por eso no solamente es divina, sino dijimos que era crística. Digamos, todo su contenido es Cristo. Por eso dice que la Iglesia es divina, es crística, y decía también resurreccional. La Iglesia es una vida de que vive en resurrección. Cristo realmente en su vivir humano, Él vivía una vida de resurrección, una vida realmente que dependía del Padre. Y no solamente es crística, es resurreccional, sino que la Iglesia es celestial. ¿Por qué es celestial? Porque hoy nosotros, como la Iglesia, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo.
Señor Jesús. Por eso dice que la iglesia es de Dios, como dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, es maravilloso, porque el apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados. Pero mira lo que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque muchas veces creemos que nosotros somos lo único, somos la centralidad, pero no, es de ellos y nuestro. Qué maravilloso de que la iglesia no podemos decir, esta es mi iglesia, esta es tú a qué iglesia vas, tú que... La iglesia es de Dios. Qué maravilloso de que la iglesia, su naturaleza es divina. La iglesia es crística, resurreccional, y la iglesia es celestial. Señor Jesús, por eso dice que no seáis tropiezo, dice, ni a judío, ni a griego, ni a ninguna de estas personas que hemos anunciado, porque la iglesia es de Dios, Señor Jesús. Bueno, algunos puntos los leo rapidito así. Dice aquí, la expresión la iglesia de Dios no solo indica que la iglesia pertenece a Dios, sino que también la iglesia debe de tener la naturaleza de Dios, Señor Jesús. Dice también, la iglesia, como hemos dicho, es Cristo. La iglesia realmente es una vida que vive en resurrección, muriendo a nuestra vida natural, muriendo a nuestro ser caído. Señor Jesús, y esto es maravilloso, el poder ver esto, queridos hermanos. La iglesia dice que realmente debemos de vivir una vida que realmente acaba con nuestro yo, acaba con nuestro ser caído, y tiene que ser aquella que vive conforme al propósito y al deseo del corazón de Dios. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos ver de que realmente la iglesia es Dios mismo. La iglesia es esa vida que nosotros estamos viviendo a Cristo mismo. Así que es maravilloso este asunto. Y vamos a comenzar ya con el punto que terminamos la semana pasada, bueno, la vez pasada, ¿no? Y entonces tenemos que ver de que realmente la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la iglesia es realmente Cristo mismo, Señor Jesús. Dice que la iglesia está en Cristo, en su ascensión. La iglesia, queridos hermanos, dice que ha sido resucitada juntamente con Cristo y ahora está sentada en los lugares celestiales en Cristo. Y eso lo dice en Efesios 2, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Por eso necesitamos, queridos hermanos, ver de que la iglesia realmente, la naturaleza es Dios mismo. Por eso hay una parte aquí que dice en el punto Romanos 2 que necesitamos ser vigilantes y fieles. No solamente vigilantes, sino fieles. ¿Fieles en qué? En cuanto a preservar la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia no puede ser alterada. Hay unos versículos que dice aquí en Mateo, dice que fue dada otra de las parábolas que Jesús presentó diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su campo. Dice que el hombre tomó y sembró en su campo, Señor Jesús. Pero dice, el cual en la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen todas las aves, dice, y anidan en sus ramas. Queridos hermanos, la iglesia
es una de las pequeñas hortalizas donde está realmente asequible a toda clase de personas. Pero aquí la Iglesia fue alterada, cambió su naturaleza. Y podemos ver de que realmente la Iglesia se ha degradado desde el año al principio. ¿Por qué? Porque realmente la Iglesia estaba siendo perseguida, y mientras más perseguida estaba, más cristianos se convertía. Mientras más incluso lo mataban, más se multiplicaba. De tal manera que en aquel tiempo realmente se mezcló el Imperio Romano con la Iglesia. Y su naturaleza realmente, que debería ser divina, que debería de ser crística, que debería de ser resurreccional, que debería de ser celestial, cambió su naturaleza. Muchas cosas entraron, muchos ídolos de muchas religiones. Por eso dice que ese granito de mostaza, la más pequeña, ese granito se convirtió en un árbol grande, de tal manera que allí entraron todas las clases de religiones y de ídolos, se mezcló. Pero el propósito de Dios es que Él quiere recobrar su testimonio, Él quiere recobrar realmente el deseo del corazón de Dios. Por eso necesitamos ver de que la Iglesia realmente tiene que ser una vida en resurrección. Y me meto aquí ya en el capítulo Romanos 3 de este bosquejo, que dice lo siguiente, el punto 3. Dice la Iglesia. Ahora vamos a ver realmente cuál es el contenido y la realidad de la Iglesia, ¿no? Y dice que la Iglesia es la mezcla de Dios con el hombre. Muchos pueden decir, ¿cómo que la mezcla? ¿Cómo Dios está mezclado con el hombre? Se ha usado la palabra mezcla porque no tenemos otra palabra, pero realmente se ha hecho uno con el hombre. Ahora vamos a ver unos versículos. No sé si tú recordáis cuando el hombre ciego quiso ser sanado y Dios dice que Jesús cogió barro, digamos el polvo de la tierra, y escupió y hizo lodo y se mezcló realmente, digamos, la saliva con el polvo y hizo lodo. Entonces dice que cogió y se le juntó en los ojos del ciego. Inmediatamente dice que le dijo el Señor, ve y lávate, y se lavó y dice que vino viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que somos del polvo, la divinidad se mezcló con la humanidad y realmente nosotros, queridos hermanos, el propósito de Dios es que hay una frase que aún la dijo San Agustín y dijo que el propósito de Dios es que Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios, claro, en vida y en naturaleza, no en la deidad. Y vamos a leer aquí unos versículos que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto lo dice en Efesios capítulo 3, en el versículo 16. El propósito de Dios es que para que nosotros seamos introducidos en esta realidad, es que nosotros podamos ver de que el apóstol Pablo oraba para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y por eso dice el versículo 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar, dice, arraigados y cimentados en amor. Estos son unos versículos muy clave para que nosotros podamos ver de que la Iglesia, su naturaleza es divina, es celestial, su naturaleza es Cristo. Por eso Pablo oraba para que nuestro espíritu fuese fortalecido con poder. Y ora en el versículo 17 diciendo, a fin de que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Qué maravilloso, que ese es el deseo de Dios, que Él quiere hacer su hogar
dentro de ti, dentro de mí. Eso es lo que había en el corazón de Dios desde un principio. El propósito de Dios cuando Dios puso al hombre delante de del árbol de la vida es que el hombre le comiese para que esa sustancia divina del árbol de la vida entrara dentro del hombre y fuese uno con el hombre y se mezclara con el hombre para que el hombre pudiese hablar, vivir, andar por medio de Dios. Por eso Dios cuando creó al hombre dice que descansó, porque supuestamente el hombre iba a ser la representación de Dios aquí en la tierra, iba a ser su expresión aquí en la tierra, pero el hombre le falló. Pero por eso Dios se procesó, y nosotros hablamos del Dios triuno, porque tampoco tenemos otra palabra para poder describirlo, pero vemos que tanto Dios como el Hijo, por el Espíritu, son los tres uno. Él se procesó y por eso Él desea realmente hacer su hogar en nosotros por medio de ese Espíritu que fue consumado y resucitado. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos el propósito y el deseo de Dios ahora, queridos hermanos, como una iglesia que tiene la naturaleza de Dios, es que nosotros, todos los santos, dice, podamos comprender con todos los santos. Por eso aquí el versículo 17 terminaba diciendo que estemos bien arraigados. Nosotros necesitamos ser personas que necesitamos echar raíces en la vida de la iglesia. Está arraigado bien en Cristo, para que todo nuestro vivir y nuestro hablar pueda ser Cristo. Incluso al echar esas raíces no podamos ser tumbados. Fíjate cómo hay árboles. Realmente, por mucha ventolera que venga, siempre están ahí firmes, porque tienen buenas raíces. Necesitamos estar bien arraigados. Y dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos. Hoy hay muchas personas, por desgracia, en el cristianismo, que dice, para que seáis, dice, capaces de comprender con todo. Muchas veces no somos capaces de comprender, no solamente con todos los santos, como dice aquí, sino aún ni comprender con uno mismo. Por eso necesitamos vivir en la presencia de Dios, vivir en la atmósfera divina, donde dependemos totalmente de Dios, donde nos alimentamos de Dios, donde vivimos y expresamos a Dios. Así que, queridos hermanos, por eso dice, cuál sea, comprender con todos los santos qué, cuál sea todo lo poderosa realmente que es la iglesia, porque es el poder de Dios. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Qué maravilloso. Dice, ahora bien, también, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. Señor, el poder que actúa en nosotros, por eso podemos decir esta mañana, dice el 21, así que a Él sea la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Por eso dice en Efesios 4, dice en Efesios 4, capítulo 2, 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Señor Jesús, donde hay un Señor, una fe, un bautismo, una fe, un bautismo, dice, un Dios y Padre, el cual está sobre todo, por todo y en todo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Por eso en el versículo 16, quien dice, donde todo, el cuerpo bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas y por medio del rico suministro y la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Qué maravilloso de que ahora todos los hermanos, por este rico suministro, tenemos una función. Señor Jesús, dice la letra A, dice que la mezcla del hombre, dice la mezcla
dice que la mezcla de Dios y el hombre es una verdad profunda y central hallada en las Escrituras. Hay un versículo en 1 Corintios 6:17 que dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es maravilloso de que la palabra nos dice, no que será, sino que es. El que se une, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro espíritu, ese espíritu viene y se mezcla en nosotros. Por eso Juan 14:20, un versículo muy clave, dice: y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y escucha lo que dice: y vosotros en mí. Es decir, que si Él está en el Padre y Él dice vosotros en mí, el propósito de Dios ser encarnado es que por medio de Cristo Él nos iba a introducir en el Padre. Así que dice: en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿No es esto maravilloso? Queridos hermanos, esto nos tiene que alentarnos a seguir adelante, de que ese Dios triuno, ese Dios maravilloso, hoy está mezclado en nuestro espíritu. Por eso, el versículo en el capítulo 17, hay unos versículos muy profundos, hermanos, que es lo que Dios desea que nosotros podamos ver. Si nosotros vemos esto, nuestro ser va a ser revolucionado, la iglesia va a ser totalmente revolucionada. La gente que nos vea van a ser totalmente cambiada porque van a querer lo que tú estás disfrutando. Queridos hermanos, es una realidad lo que Dios ha puesto en nosotros, su mezcla divina con nuestro espíritu en nosotros. Mira lo que dice en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, dice que también ello esté en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos, hermanos, esto es maravilloso, esto tiene que estar grabado en nuestro corazón. Queridos hermanos, el propósito de Dios en Cristo es que el deseo era que seamos uno con Él. Y dice que para que nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo eran 100% totalmente uno. No eran dos, era uno. Dice que ellos puedan ser uno en nosotros. Cuando realmente nosotros lleguemos a ser esa realidad de ser uno en el Padre, queridos hermanos, no habrá más disputas, no habrá más discusiones, sino que realmente el amor de Dios fluirá entre nosotros y en nosotros. Mira lo que dice el 22, dice: la gloria que me distes yo les he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Maravilloso. Queridos hermanos, Dios tuvo un gran riesgo en introducirse en el vientre de una mujer durante 9 meses y salió como un niño, pero un niño que era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos hermanos, es maravilloso que ese era el príncipe de paz. Él era nuestro Padre eterno. Él era nuestro consejero. Por eso los magos vinieron del oriente a adorarle, porque dice que solo al Señor tu Dios adorará, y aquellos pastores vinieron a adorar al Señor. Señor Jesús, mira lo que dice el versículo 23. Yo en ellos, querido, yo en ellos. Dice, y tú en mí, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados en unidad. Necesitamos orar: Señor, estamos en ti, perfecciónanos en la unidad. Señor, queremos ser uno los hermanos, donde no hay judío ni griego, donde no hay esclavo ni libre. No quiero mencionar otra raza ni nada, ni negro ni blanco, ni chino. No hay nada, queridos hermanos. Es Cristo, ese es el deseo de Dios. Dice, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esto derrite por completo mi corazón, hermano. Necesitamos buscar la unidad del Espíritu, el vínculo, esa unidad entre los hermanos, esa unanimidad donde realmente nuestro hablar es Cristo,
nuestro vivir es Cristo. Esto es maravilloso, Señor Jesús. Dice la letra B, nosotros debemos de aprender el principio de la Iglesia. La Iglesia es Dios mismo mezclado con el hombre. Por eso no podemos vivir de cualquier manera, no podemos hablar cualquier cosa, no podemos tratarnos de cualquier manera, queridos hermanos. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y ese Espíritu no ha sido dado por medida, porque dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él no nos ha dado un espíritu pobre, Él nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor. Pero no pensemos de que el espíritu de poder es un espíritu que avasalla, un espíritu que es un fuego consumidor dentro de nosotros. Oh Señor Jesús, tú tienes que lograr esto en tu iglesia. Por eso este propósito es conocer a Cristo, conocer la vida y la iglesia. La vida y la iglesia. Por eso decía el mensaje 3 que estuvimos viendo, que todo nuestro servicio, toda nuestra función, todo lo que nosotros emprendamos, debe ser originado, debe ser la fuente, Dios mismo. Si no, queridos hermanos, nos gastamos y al final no edificamos. Por eso queremos pararnos y decir, Señor Jesús, fluye tú a través de mi vida. Señor, que no sea yo el que viva, que no sea yo el que hable, sino sé tú. Por eso la profecía más grande que hay en la Biblia se halla en Mateo 16, versículo 18, cuando el Señor Jesús dijo, y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Yo edificaré. ¿Dónde está el que edifica? Cristo está en nosotros, como el Espíritu vivificante. Dice en 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, más el postrer Adán. Esto es, Cristo dice que fue hecho Espíritu vivificante. No era, pero fue hecho. Hay dos hizo en la Biblia muy interesantes, ya lo he dicho varias veces por aquí. Dos hizo, que no era, pero se hizo, con el propósito de que él pudiera entrar en el espíritu de Josué, en el espíritu de Cristóbal, en el espíritu de cualquier hermano. Queridos hermanos, él llegó a ser el espíritu vivificante. Él fue procesado en ese vientre de María, saliendo ese niño, creciendo, expresando a Dios, expresando al Padre, hablando al Padre, viviendo al Padre, y él fue a la cruz. Y dice que realmente él murió, pero al tercer día resucitó. Y igual como dice en Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne. No era, él era el Espíritu, pero no había llegado a tener la humanidad. Pero dice que él se hizo carne. Él fijó tabernáculo en medio de nosotros. Y dice que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso ahí vemos el primer se hizo carne. Y cuando fue a la cruz, dice que fue muerto en la carne. En Primera de Corintios, Primera de Pedro 3:18 lo dice, que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y dice que en 1 Corintios 15:45 que fue hecho, se hizo el Espíritu vivificante, con el propósito, con el deseo, con la intención de venir y mezclarse dentro de nosotros. Señor Jesús, por eso dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es Cristo mismo. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ver este asunto. Señor Jesús, dice así, la Iglesia no es meramente divina ni meramente humana. Si la Iglesia fuera meramente divina o meramente humana, ella
perdería su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser solamente divina, ni puede ser solamente humana, sino es divinamente humana y humanamente divina. Es una mezcla de Dios con el hombre. Qué maravilloso el poder ver este asunto. Por eso, si tú ves esto, tú ya no puedes hablar de cualquier manera, queridos hermanos. Nosotros necesitamos ver que esa divinidad se ha mezclado con la humanidad. Señor Jesús dice que la mezcla de Dios y el hombre manifiesta la naturaleza de la Iglesia. El C dice, el propósito único de Dios consiste en que su deseo es mezclarse con nosotros, de modo a que Él llegue a ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro contenido, y de que nosotros lleguemos a ser su expresión corporativa. En Juan 14, 20, lo hemos leído antes, y en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Vosotros podéis decir, menciona mucho estos versículos, ya lo leyó antes, queridos hermanos. Yo quisiera estar leyendo este versículo todo el día y orándolo. Gracias, Señor, que Jesús está en ti. Nosotros estamos en Jesús y tú estás en nosotros. Gracias por esta mezcla divina y maravillosa. Por eso dice el versículo, y en aquel día conoceréis. ¿Cuándo? Hoy nosotros podemos conocer esto, porque nos lo confirma la palabra de Dios. Dice en Juan 15:4, mira lo que dice, permanecer en mí. Aquí está la mezcla, dice permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, digamos, el pámpano no puede estar por un lado, la vid puede estar por otro, nosotros hemos sido incorporados, introducidos, infundidos, injertados en este Dios triuno maravilloso. Y entonces dice, así como el pámpano, dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si vosotros no permanecéis en mí, y yo en vosotros, no podéis llevar fruto. Dice el 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero si tú ves una vid, tú no dices, mira, este es los pámpanos, este es la vid, este es el fruto. Tú ves la vid, no hace separación. Igual como cuando tú ves a Cristóbal o a María. Tú no ves a María, tú ves realmente todo. Y cuando vemos la iglesia tenemos que ver a Cristo y la iglesia. Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y no puede estar separado. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Queridos hermanos, tenemos que pararnos y decir, Señor Jesús, gracias porque yo quiero ser una persona que vive, que permanece, que está injertado en ti. Dice en Romanos 11 que nosotros fuimos injertados. Nosotros éramos una rama silvestre. Estábamos secos como una pita, como dicen normalmente. No había nada en nosotros. Pero fuimos injertados en ese buen árbol. Inmediatamente la savia empezó a fluir por esa rama, esa vida en nosotros. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos? ¿No es esto rico? ¿No es esto disfrutable? Señor Jesús, oh, es maravilloso. Dice para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido, lo hemos leído antes otra vez, con poder en el hombre interior, por su espíritu, porque su deseo es que haga su hogar en nuestros corazones y por medio de la fe, y que nosotros podamos estar bien arraigados y cimentados en amor, y que seamos plenamente capaces de comprender unos con otros, con los santos, y podamos ver cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que nosotros podamos ser llenos hasta toda la medida de la plenitud de Cristo. ¿No te enriquece esto, queridos hermanos? Es maravilloso.
Señor Jesús. Dice, ahora bien, dice en el versículo 20, dice el apóstol Pablo, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos que dejar que ese poder actúe en nosotros y tengamos que decir, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, necesitamos ver todo este asunto. Oh, un cuerpo y un espíritu, Señor Jesús. Esto es algo maravilloso. Dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, por el rico suministro y la función. Necesitamos ser miembros funcionantes en el cuerpo. De cada miembro, claro, en su medida. Causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Hay un punto aquí. Punto 1 dice, la mezcla de Dios y el hombre es una unión intrínseca de dos elementos de la divinidad con la humanidad, a fin de formar una sola entidad orgánica. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Claro, dice más, los dos elementos permanecen distintos en la unión, pero que tenemos que ver que realmente Dios ha hecho una incorporación, ha mezclado lo divino con lo humano. Señor Jesús, por eso dice el punto 2, la voluntad de Dios es la mezcla de Dios con el hombre. El cumplimiento del propósito eterno de Dios depende de esta mezcla. Si nosotros no vemos esto, no podemos hacer nada. ¿Qué fue lo que realmente salió de Adán? Lo que salió de Adán fue Eva, pero Eva era 100% Adán, porque ningún elemento usó Dios fuera de Adán para embellecer y hacer aquella mujer Eva. Todo lo que Eva era Adán. Adán, digamos, el verdadero producto y naturaleza de Eva era Adán, era 100% Adán. Por eso la Iglesia es 100% realmente Cristo. Esto es maravilloso. Dice en Efesios 1:5, dice predestinándonos. En la Reina Valera dice predestinándonos para hacernos adoptados hijos suyos. Pero en la versión Recobro y en el original no dice adoptado, porque una persona que ha sido adoptado hoy día realmente tiene todos los derechos, sí, pero no tiene los genes ni la naturaleza del padre y de la madre. Pero nosotros tenemos los genes y la naturaleza de Dios, porque dice en Efesios, dice en Juan 1:13, dice, y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tenemos los genes de Dios, por eso podemos ser transformados, y por eso nuestras vidas dan un cambio. No porque hemos sido educados, sino porque un elemento divino ha entrado dentro de nosotros y se ha mezclado en nuestro espíritu, y eso nos va transformando de gloria en gloria, como dice la palabra. Por eso dice en Efesios que fuimos predestinados para ser la filiación. La filiación quiere decir para hacernos hijos de Dios. Dice para sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ver en esta mañana de que somos hijos de Dios. Y cuando tú dices que eres un hijo de Dios, es algo muy fuerte. Te voy a mostrar un versículo, creo que es Juan 5:19, que dice que entonces otra vez procuraba los fariseos, los escribas y toda esta gente querer perseguir a Jesús para matarlo, porque Jesús decía ser hijo de Dios, decía que él era el hijo de Dios. Dice
qué? Porque, digamos, él echaba fuera demonios y perdonaba pecados, y entonces, claro, el único que podía perdonar pecado era Dios. Entonces él decía ser hijo de Dios. Y mira lo que dice este versículo. Ser hijo de Dios quiere decir ser igual a Dios. Eso lo dice la Biblia. Quiere decir que si nosotros hemos nacido de nuestro Padre, somos igual que nuestro Padre. Tenemos la naturaleza de mi Padre, los genes del Padre, aún tenemos el andar del Padre, tenemos el vivir del Padre. Es maravilloso, queridos hermanos, esto es algo muy profundo. Dice el versículo 9 de primera de Efesios, que diga, hemos leído el versículo 5 de que hemos sido filiación hijo suyo, pero dice el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio. Es que esto es un misterio. El misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos ver este misterio. Esto es un misterio, pero un misterio que se nos ha revelado. En Efesios habla de este misterio en varios lugares, en varios sitios. Dice también en el versículo 3, capítulo 11, 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice también ahora en la letra B, dice, el cuerpo de Cristo es el agrandamiento de Cristo. El cuerpo de Cristo es el agrandamiento de Cristo, de aquel que es la mezcla de Dios con el hombre. Bueno, yo llevo un ratito hablando, pero no sé la hora que voy a mirarla. Bueno, son las 10:42. Señor Jesús, queridos hermanos, es maravilloso de verdad que podamos estar involucrados en este asunto, porque Dios quiere abrir nuestros ojos. Pablo estaba locamente desesperado, orando. Ahora vamos a leer los versículos aquí, viene, que estaba orando para que nuestros ojos pudiesen ser abiertos, para que nuestros velos pudieran ser corridos y podamos ver lo que Dios desea. Dice aquí, en Efesios 2:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, dice, la cual es su cuerpo, dice el 23, la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queridos hermanos, si nosotros muchas veces no vivimos toda esta realidad, no lo vemos, y es porque no lo creemos. Pero si nosotros creemos esto, queridos hermanos, oh Señor Jesús, tú vas a coger a tu hijo y tú lo vas a coger y tú dices, Señor, gracias por este niño que tú me has dado. Señor, santifícalo. Señor, guárdalo. Señor, mi hija, mi esposa, mi esposo. Señor Jesús, queridos hermanos, necesitamos orar unos por otros. Oh, habéis visto, yo he estado varias semanas que no he estado por aquí. He estado en unas conferencias y entrenamientos. Necesitamos ser perfeccionados, queridos hermanos. Necesitamos ser equipados. Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dice, a fin de perfeccionar, a fin de entrenar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú para un partido de fútbol tienes que ser entrenado, si tú para un partido de baloncesto necesitas mucho entrenamiento, si tú para hacer realmente cualquier profesión necesitas ser perfeccionado y entrenado y con práctica, no solamente teoría, cuanto más. Nosotros necesitamos ser perfeccionados y entrenados. Tú dices, ¿dónde viene la palabra esta entrenamiento? Es perfeccionamiento, viene en la Biblia. Y si tú lees el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, verás que Pablo alquiló 2 años una casa. 2 años. Y dice que recibía allí a todos los hermanos. Y en aquel tiempo dice que el Evangelio fue predicado por toda aquella región. Aquellos que estaban siendo perfeccionados, aquellos que estaban siendo entrenados, aquellos que estaban siendo equipados de la palabra de Dios y estaban siendo perfeccionados, predicaban la palabra de Dios. Bueno, voy a seguir porque si no, yo creo que no terminamos este bosquejo. Señor, dice que son la plenitud, la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor Jesús, dice un cuerpo.
dice por todas las coyunturas. Dice que estamos bien unidos y entrelazados por todas las coyunturas del rico suministro. Lo hemos leído antes. Que esto causa, dice, la edificación de sí mismo en amor. Seguimos delante. Dice que en los evangelios la mezcla de Dios y el hombre dice que produjo la cabeza. Dice que en los evangelios, la mezcla de Dios y el hombre produjo la cabeza. En hecho, en el agrandamiento de la mezcla de Dios y el hombre, ¿qué produjo? El cuerpo de Cristo. Cristo y la Iglesia. Qué maravilloso el poder ver esto. Por eso hemos leído antes que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza que a todas las cosas a la Iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 15. Sino que ha sido quiere decir, sino que viene agarrado, bien mezclado, sino que ha sido, dice, sino que ha sido a la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Sino que ha sido a la verdad en amor. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Necesitamos ser realmente, crecer en Cristo, queridos hermanos. Por eso decía antes el versículo de que en todo el cuerpo va con el crecimiento, por medio de ese rico suministro de Cristo en amor, ¿no? Señor Jesús. Punto 2 dice, en Efesios 2:4 dice hay 4 personas, ya no son 3. Tú puedes decir, ¿cómo que ahora, cómo que hay 4 personas? Claro, porque es que el cuerpo ha sido, digamos, ha habido una incorporación. Dios se ha incorporado en el hombre, digamos, para producir la Iglesia. Por eso dice aquí, dice en Efesios 4 dice que hay 4 personas. Dice, el cuerpo, el Espíritu, el Señor y el Padre. Y Dios el Padre dice que está mezclado conjuntamente, de forma activa. Queridos hermanos, yo te digo, esto posiblemente puede ser la primera vez que lo ha oído, pero que esto es una realidad. El propósito de Dios es de que la Iglesia, como hemos visto, que este punto, por eso tengo que recargarlo, la Iglesia, su naturaleza es Dios. Queridos hermanos, su naturaleza es Dios mismo. Por eso necesitamos ver de que hay un cuerpo, y ese cuerpo, y el Espíritu, y hay un Señor, y hay un Dios y Padre, el cual dice que es sobre todo, y en todo, y por todo, dice que es sobre todo, es por todo y en todo. Señor Jesús, esto es muy, muy rico, muy maravilloso. Dice que el Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo se hace real en nosotros como el Espíritu, y el Espíritu se mezcla con los creyentes. Eso es algo tremendo. Dice, esta mezcla es la constitución del cuerpo de Cristo. La constitución del cuerpo de Cristo. El Dios triuno procesado y consumado se mezcla con su pueblo escogido. Dice, y esta mezcla es la unidad genuina del cuerpo de Cristo. Es genuina del cuerpo de Cristo. Diligente, por eso dice Pablo en el capítulo 4, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diligente. Por eso en Juan lo hemos leído antes, en el capítulo 17, 21. Mira estos versículos en el Evangelio de Juan. Lo mismo estamos en Efesios, que estamos en Juan, que estamos en Corintios, y qué maravilloso que la palabra es una, hermano. Es tremenda. ¿Por qué? Porque la palabra es el aliento de Dios, fue inspirada por Dios. Mucha gente dice, no, es que la Biblia la escribieron mucha gente. Sí, pero esa gente que escribieron la Biblia no la escribieron de cualquier manera. Ellos eran uno totalmente en el Padre, en el Hijo, por el Espíritu, y fluía el Espíritu en ellos. Por eso nos vamos otra vez a ese Juan capítulo 17, 21, cuando dice Jesús, hablándole
al Padre, dice, Padre, para que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, que tú estás en mí. ¿No es esto maravilloso, hermano? ¿Qué palabra? Dice, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Ellos ¿quién son? Nosotros. Fuimos incorporados dentro del Dios triuno. Esto es tremendo, para que ellos estén en nosotros. Ellos estaban hablando con el Padre. Oh, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo tiene que creer que Dios envió, fue enviado por el Hijo. Y el Hijo cuando estaba aquí dice, el que me envió, conmigo está. Yo no estoy solo, lo dice en Juan 10, léelo, verás. El que envió vino con el enviado. ¿Por qué? Porque era el enviado. Pero claro, tuvo que tomar un cuerpo de hombre para poder expresarse, para poder procesarse y llegar a ser uno con nosotros. Esto es un misterio. El 22 dice, mira lo que dice el 22, lo hemos leído antes también, dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oh, como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Es maravilloso. Pero mira lo que dice el 23. Dice, yo en ellos y tú en mí. ¿Cómo? ¿No es esto una mezcla, hermano? Yo en ellos. ¿Cómo en ellos? Él está en nosotros. Dice, y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que lo ha llamado a ellos, como también a mí me ha llamado. Nos está llamando, hermanos y hermanas. Así que el mismo en Apocalipsis, el Señor Jesús, él mismo le aconseja a los de la iglesia en Éfeso, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has caído, que has negado mi nombre, recuerda de dónde has caído. Si tú no te arrepientes de dónde has caído y tú vives en mi presencia, porque perdieron el primer amor. El primer amor no es como nosotros creemos, algo eufórico. El primer amor es dejar de vivir en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos vivir en la presencia de Dios, hermano y hermana. Es maravilloso de que el Señor hoy nos está hablando de esta manera. Yo creo que no voy a terminar el bosquejo, como la semana que viene estaremos por aquí de nuevo, pues lo terminaré, porque realmente necesitamos ver este asunto. Señor Jesús, dice, mira lo que dice ahí en Apocalipsis, ya que estaba compartiendo este versículo. Dice, pero si tú te arrepientes, recuerda de dónde has caído, te arrepientes de recobrar ese primer amor. Dice, si tú no te recuerdas de dónde has caído y tú no te arrepientes, mira lo que dice, vendré y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir el candelero? Un candelero es algo que alumbra. La iglesia debe ser ese candelero que alumbra en la localidad de Badajoz, en la localidad de Málaga, en la localidad de Madrid, en cada localidad. Dice, si no, vendré y quitaré el candelero. Posiblemente vaya a seguir reuniéndote, la palabra de Dios va siendo hablada, pero no lleva la sustancia divina, no lleva el fuego del Espíritu, no lleva esa unción. Porque muchas veces hablamos la palabra de Dios y un mensaje y otro, y todo sigue igual. Porque la palabra sale con mucha mezcla, entonces no penetra en los corazones de las personas y salen igual como han entrado. Por eso necesitamos vivir en la presencia de Dios, recobrar el primer amor. Dijo, te recuerdo que recobre el primer amor que tú has perdido. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Voy a ver la hora que es. Son menos 5 minutos. Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, necesitamos recobrar ese primer amor. Por eso dice, como también a mí me has amado. Leo otro puntito aquí, dice,
con mira a la vida de la Iglesia, nosotros necesitamos ver una visión del Espíritu mezclado. Ya lo como ya va, el bosquejo va avanzando y va diciendo, necesitamos ver una visión del Espíritu mezclado, del Espíritu divino mezclado con nuestro espíritu humano regenerado. Como dice en 1 Corintios, se dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. En Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que ser personas que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Voy a poner un punto para pararme aquí y os voy a leer como siempre una canción de que habla de la Iglesia, que habla del cuerpo. Estoy poniendo aquí una marquita para saber dónde me he quedado y ahora me voy a ir a la canción esta que os digo. Esta canción es muy rica. Nosotros cuando la cantamos es un himno. A lo mejor no tiene muy buen tono, no tiene muy buena, pero lo importante es que podamos ver el contenido de la canción, ¿no? Y es el himno número 351 de nuestro himnario. Y dice así, dice, la Iglesia, los llamados, cuerpo de Cristo es. El hombre y Dios mezclado, su morada también. Electa en el pasado, la redimió al morir. Su postura y carácter es celestial sin fin. La estrofa 2 dice, la Iglesia, el nuevo hombre, nació en resurrección, se bautizó en el Santo Espíritu de Dios, santa por la palabra. Su vida Cristo es, con la cabeza en gloria, todo puesto a sus pies. ¿No es rico este himno, hermano? Pues bueno, yo te puedo mostrar cada línea de este himno con un versículo que viene en la Biblia. Mira lo que dice la estrofa 3, comienza diciendo, su único cimiento, el cimiento de la Iglesia, estoy hablando, es su único cimiento, es Cristo el Señor. Por ejemplo, yo te he dicho a ti, te puedo mostrar un versículo, cuando dice su único cimiento, en Efesios 3, en 1 Corintios 3, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que hay puesto. ¿Te das cuenta? Dice, su único cimiento es Cristo el Señor. Como ella es santa, divina en su interior, sus miembros en la muerte y en resurrección, como oro, plata y piedra, edificados son. Un Dios y Señor nuestro, un espíritu fiel, una fe, un bautismo, una esperanza, una fe, un bautismo, una esperanza en Él, un cuerpo son sus miembros, el Dios triuno en Él, esperando su gloria, se unen por la fe. De toda tribu y lengua los trae el Salvador, sin importar las clases, son uno en el Señor, no hay libre ni esclavo, ni raza alguna en Él, mas Cristo el todo en todo, el nuevo hombre es. Bueno, queridos hermanos, quiero terminar ya aquí, no quiero pasarme ya de tiempo. Estoy muy contento, muy gozoso, muy disfrutable de esta persona maravillosa, de este Cristo, porque, hermano, el ver este asunto no es cualquier cosa. Esto me hace realmente decir, Señor, origina tú todo mi vivir, todo mi hablar. Señor Jesús, gracias que tú te has mezclado en mi espíritu, tú estás dentro de mí. Señor, fluye tú a través de mí, que mis palabras sean tus palabras. Señor, necesitamos esa oración. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias porque una vez más podéis estar ahí escuchando de verdad, y que estoy muy agradecido al Señor y a todos vosotros. Un saludo en el Señor y hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Josué, muchas gracias por todo.